Bienvenidos a la sección Entrevistas por Séptimo Sentido del Conurbano. Hola, estamos con Nancy Sena, directora de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Moreno, quien, en articulación con otras áreas del municipio, viene desarrollando una enorme tarea, brindando alimento, asistencia y articulación para realizar diferentes trámites a la población de Moreno. Hola Nancy, ¿cómo estás? ¿Cuál es la principal demanda que están teniendo hoy en el municipio? Hola, mi nombre es Nancy. Bueno, ya me habías presentado, soy Nancy Sena de la Dirección de Diversidad de la Municipalidad de Moreno. Con respecto a lo que vos me estabas preguntando, hoy por hoy las demandas siguen siendo históricamente las mismas. Simplemente que con la pandemia, con el COVID-19, con el coronavirus, como todos sabemos, se acrecentaron las demandas no solamente en Moreno, sino en todo el Gran Buenos Aires y en todo el país y en el mundo, si se quiere. En lo que a nosotros respecta, nuestro trabajo es con la población LGBTIQ+, lesbianas, gay, bisexuales, travestis, trans, intersexuales y queer. Em, la verdad que la demanda en principio empieza a ser la demanda de alimentos. Estamos entregando módulos en conjunto con Desarrollo Comunitario y el Centro de Abastecimiento de la Municipalidad de Moreno. Otra de las demandas que tienen las compañeras es el tema de la identidad. Si bien sabemos que los registros civil hoy por hoy no están trabajando, no se están haciendo ningunos trámites que tengan que ver con lo burocrático administrativo, hay algunas cuestiones que no pueden esperar, como por ejemplo tener nuestra identidad. No se están haciendo el cambio registral, el cambio de identidad de género. Ustedes saben que tenemos desde el año 2012 una ley pionera en toda Latinoamérica y una ley excepcional en todo el mundo, que es la ley de identidad de género, la ley 26.746, que permite que personas puedan acceder al cambio de identidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona nació siendo varón registralmente, ¿no? Al momento de nacer con genitalidad masculina y a lo largo de que se autopercibe femenino puede tener esa identidad de género en su documento. Y viceversa, nació mujer pero se siente varón, entonces puede tenerlo en su documento. Hoy por hoy eso no se está pudiendo hacer. Lo que sí se puede hacer es la identidad común, la que tenemos todos, nuestro DNI. Tenemos que tener nuestro DNI, tenemos que ser conscientes. El RENAPER está haciendo operativos en todos los barrios del Gran Buenos Aires y de todo el país. Y bueno, hace 2 semanas atrás en Moreno llegamos a hacer más de 25 DNI a compañeras que no lo tenían, lo habían extraviado o les habían sido robados o de cualquier manera, bueno, estaban sin su DNI, entonces era muy importante poder generar esto desde la Dirección de Diversidad, agilizando los turnos y haciendo el acompañamiento debido hacia la población travesti trans, que es una de las más vulneradas. Otra de las necesidades básicas, te podría decir, que está atravesando el colectivo trans es la emergencia habitacional. Vos sabés que la mayoría de las compañeras no viven con sus familias porque son expulsadas de sus casas desde muy pequeñas, entonces alquilan, se juntan dos o tres y alquilan. Al no poder trabajar, la mayoría de las compañeras son trabajadoras sexuales autónomas, entonces al no poder estar en la calle no pueden generar dinero. Pero esta necesidad no abarca solamente a la población trans, abarca a la economía popular, aquellos que son vendedores ambulantes, aquellos que cortan el césped, aquellos que de una u otra manera están en la informalidad, tienen un trabajo no registrado, hoy por hoy no lo están logrando. Estamos en una situación muy complicada, pero
Yo lo que pido desde este humilde lugar es que tengamos un poquito de paciencia, que entre todos, todas y todes vamos a salir adelante y que al COVID le ganamos entre todos, todas y todes. También otra de las problemáticas que atravesamos en esta situación de la pandemia es que la mayoría de las compañeras estaban haciendo una TRH. ¿Qué es esto? Es una terapia de reemplazo hormonal. En la ley de identidad de género dice que el Estado debe acompañar en este proceso de reconfiguración corporal de las o los compañeros que quieran hacerlo, y en Moreno desde hace ya 3 años, desde la Dirección de Diversidad, pudimos lograr que se gestionaran 2 consultorios inclusivos. Cuando hablamos de consultorios inclusivos, si bien la rubia no va al consultorio para rubias, como digo siempre, la morocha al consultorio para morochas, y etcétera, etcétera. Pero al llevar el formato de consultorio inclusivo, las compañeras, los compañeros y les compañeres saben que van a ir y que va a haber un profesional que no los va a juzgar, que no los va a discriminar y que los va a atender con el debido respeto, como se debería hacer en todos lados, ejerciendo la no violencia institucional. Ustedes saben que a la población travesti trans, cada vez que se acercaba a un hospital, eran muy maltratadas o llamadas por algún nombre que no es el que ellas tienen autopercibido. Entonces decidían dejar su salud en manos de Dios, y muchas han muerto por no recibir asistencia médica en su debido tiempo, lo que nos puso lo que nos dio la posibilidad de tener estos consultorios inclusivos es que las compañeras, aparte de ir para buscar su terapia de reemplazo hormonal, la famosa llamada hormonización, entonces ahí el médico, en conjunto con la dirección, le preguntamos si alguna vez hizo un testeo de VIH, si tiene alguna patología, si está insertada en el sistema de salud. También le preguntamos si terminaron sus estudios y demás. Esto nos abre una bisagra para poder entrar un poquito en la vida de esa compañera y poder contarle que contamos con los recursos hoy en el año 2020 para poder terminar sus estudios, una finalización de estudios, por ejemplo, algo que no accedimos históricamente, poder acceder periódicamente a una revisión de la salud, y así funcionan estos 2 consultorios inclusivos. Uno está en el SIC de la Viviana y el otro funciona en el hospital municipal, en la Avenida Libertador 750. Yo recomiendo a todas los y les compañeros que quieran que primeramente se acerquen en horario administrativo de 9 a 15 horas al hospital municipal. Allí en el área de infectología, en ETS, allí tenemos un área específica en la que tenemos la terapia de reemplazo hormonal. ¿Los consultorios inclusivos están funcionando actualmente? Sí, los consultorios inclusivos están funcionando. Los turnos se entregan directamente en el hospital Nuevo Moreno Antiguo, que sería el hospital municipal en Avenida Libertador 750. Allí se tienen que acercar con los protocolos de prevención por COVID-19 de lunes a viernes, en horario de 9 a 15 horas, como había dicho en algún momento, y se están entregando los turnos para los doctores. Otra de las necesidades básicas, te podría decir, que está atravesando el colectivo trans es la emergencia habitacional. Vos sabés que la mayoría de las compañeras no viven con sus familias porque son expulsadas de sus casas desde muy pequeñas, entonces alquilan, se juntan 2 o 3 y alquilan. Al no poder trabajar, la mayoría de las compañeras son trabajadoras sexuales autónomas, entonces al no poder estar en la calle no pueden generar dinero. Pero esta necesidad no abarca solamente a la población trans, abarca a la economía popular, aquellos que son vendedores ambulantes, aquellos que cortan el césped, aquellos que de una u otra manera están en la informalidad, tienen un trabajo no registrado, hoy por hoy no lo están logrando. Estamos en una situación muy complicada, pero yo lo que pido desde este humilde lugar es que tengamos un poquito de paciencia, que entre todos, todas y todes vamos a salir adelante y que al COVID le ganamos entre todos, todas y todes.
Respecto a esto que nos contás sobre las trabajadoras sexuales autónomas, hace unos días tuvimos una entrevista con Georgina Orellano del sindicato AMAR, quien nos estaba contando, bueno, un poco lo que había pasado con este registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, en el que incluía la categoría de trabajadora sexual y debido al gran revuelo, digamos, y a la gran polémica que causó esa categoría, el registro se dio de baja y se conformó una mesa de trabajo. Hay una gran discusión respecto de si es el trabajo sexual eh, es trabajo o no, ¿no? Digamos, hay gente ahí, hay una parte del movimiento, de los movimientos feministas que dicen que el trabajo sexual es trata, que es violencia, y por otro lado hay un grupo de compañeros que están insistiendo en que se tome la categoría de trabajadora sexual porque hay quienes eligen ser trabajadoras sexuales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, hay como dos posturas. Primero, con respecto a Georgina Orellano, creo que ella claramente puede elegir o pudo elegir ser trabajadora sexual. En el caso de la población travesti trans, no. La única opción que se nos ha dado desde muy temprana edad, desde los 16, 17 y antes también años de edad, fue el trabajo sexual. Ahora, cuando es trabajo sexual autónomo, estamos hablando que yo manejo mis horarios, mis días, con quién sí y con quién no. Antes, años atrás, la prostitución estaba ejercida a manos de un proxeneta. Está prohibido el proxenetismo. Por ende, está prohibida la prostitución, no el trabajo sexual autónomo, porque la Constitución dice que cada uno es dueño de su cuerpo. Entonces, no podemos prohibirle ni negarle a nadie que ejerza el trabajo sexual autónomo si así lo desea. Ahora, vuelvo a decir, en el caso de mujeres y varones, tal vez han tenido la posibilidad de elegir otros trabajos, de poder estudiar, de poder estar en la inserción laboral. La población travesti trans, históricamente, esa posibilidad se nos fue negada. Entonces, no quedaba otra opción que el trabajo sexual autónomo. Después, las compañeras que se dedican al trabajo sexual son las más indicadas para responder, o alguna compañera que está en la calle sería la más indicada a responder. A mí cuando me hablan desde mi lugar de trabajo en el cual estoy hoy, ocupando un espacio en el municipio, me dicen que soy una privilegiada. No, no soy una privilegiada. Privilegiados son los hijos de, los amigos de, los hermanos de, las amantes de, o las esposas de. Yo llegué solita, llegué por mis capacidades, porque siempre se dice que una persona por ser travesti trans no tiene ninguna capacidad y automáticamente se la expulsa del sistema laboral, del sistema estudiantil, del sistema de salud, del sistema familiar. Entonces, cuando la única opción que queda para trabajar y para sobrevivir termina siendo el trabajo sexual autónomo, entonces creo y te agrego que es muy, muy, muy importante que tengamos la ley de cupo laboral travesti trans a nivel nacional, para que ahí sí recién podamos empezar a elegir y podamos a dar este debate, si el trabajo sexual autónomo es o no trabajo, refiriéndome a la población travesti trans, porque cuando no hay otra opción para trabajar, y eso es lo único que te queda, y es la única forma que tenés para vivir, que alguien me explique cuál es la oportunidad que tenemos. La igualdad de oportunidades tiene que estar, y todavía al colectivo les es negada sistemáticamente, aún teniendo una ley de identidad de género. Hoy les cuento que se empezó a debatir en diputados la ley nacional de cupo laboral travesti trans. Bueno, celebro esta noticia que nos estás dando de que se está debatiendo en la Cámara de Diputados un proyecto de cupo laboral trans, travesti y transgénero. Ahora mi pregunta es, tengo entendido que en la provincia de Buenos Aires está vigente una ley de cupo trans, travesti y transgénero. ¿No se está cumpliendo con la misma? Con respecto a la ley de cupo laboral trans, te cuento que es la 14.783,
Esta ley se presentó hace ya varios años, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, dejó firmada la ley y lo único que había que hacer era reglamentarla para después poder implementarla. Como era una ley provincial, algunos municipios que adhirieron tienen esta ley. Moreno todavía no adhirió. ¿Qué significaba esto? Que esta ley iba a dar el 1% de la planta municipal de personas travestis trans. Esto en Moreno no sucedió. Pero ¿qué pasa? Merlo tiene esta ley y no tiene personal travesti trans. Las que tiene son tercerizadas. En algunos otros municipios está la ley, adhirieron, pero no la implementan. Cuando Vidal se va, en sus últimos días de mandato, la deja reglamentada, pero la reglamentación va a depender de cada municipio. Obviamente, en un cambio de gestión y de gobierno había que estudiarla y había que ver cómo se iba a implementar luego la ley de cupo. Todavía no sucedió, por eso esa ley quedó medio al margen. Esto no quiere decir que la ley no se pueda implementar y que no se pueda poner en práctica. Lamentablemente, la pandemia nos puso otras prioridades por delante. Por eso, como vos decías, nosotros también celebramos desde el colectivo Travesti Trans. Cuando hablamos de colectivo Travesti Trans, hablamos travesti porque es una figura que se empoderó y trans es la sigla que significa travesti, transgénero, transexual. Para dejar en claro, anteriormente era Dirección de Diversidad Sexual. Este año, y por una bajada de línea desde el mismo gobierno, ya que hay un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la dirección automáticamente pasa a llamarse Dirección de Diversidad. Con respecto a tu pregunta, déjame decirte que lo que está llevando adelante el municipio de Moreno no te podría decir insólito, ni siquiera te podría decir dadivoso, es lo que corresponde, pero también creo que corresponde a una gestión que se está llevando adelante desde la dirección en articulación con las áreas que corresponden, porque recibimos todos los días reclamos desde otros municipios, inclusive Merlo, Padua, Ituzaingó, Morón, que no reciben ayuda del municipio. Habiendo un área, un ministerio de la mujer, género y diversidad, y que ese ministerio esté ausente en algunos ministerios, por lo menos desde mi mirada, desde la mirada de Nancy Sena, directora de diversidad, es inconcebible. Por otra parte, lo que vos me preguntabas y hacías referencia. Bueno, gracias por la aclaración. Entonces ya no es más diversidad sexual, ahora es diversidad. Eh, Más allá de que, bueno, de que el ministerio tenga esa misma lógica, ¿qué es lo que cambia, no? Digo, simbólicamente, que se deje de utilizar o que se deje de acompañar la palabra sexual. ¿Qué es lo que significa? Bueno, para aclarar la connotación que tiene sexual, es lo mismo que hablar de la educación sexual integral. Y muchos padres se pensaban que en las escuelas les iban a enseñar a sus hijos a tener sexo o cómo tener sexo. No, nada más alejado. Cuando se empieza a hablar de lo que es diversidad sexual, se empieza a hablar de las distintas formas y expresiones y orientaciones de género y sexual. Entonces se crean las áreas de diversidad sexual, no de género, porque el género es binario y habla solamente de hombres y de mujeres, no contempla, si se quiere, una tercera posición. Entonces, al abrirse el área de diversidad, allí es donde esas áreas son específicamente para el colectivo LGBTIQ+. Bueno, muchísimas gracias, Nancy, te agradecemos, te mandamos un abrazo y bueno, nada, agradecerte por el trabajo que estás haciendo desde ese lugar con las compañeras y los compañeros con los que articulas de las diferentes áreas del municipio y específicamente de la Dirección de Diversidad. Muchísimas gracias nuevamente.